Y es que no sé si sabéis que la ansiedad y cerebro son una relación, presentan una relación compleja. Y es que existen trastornos neurológicos específicos que pueden causar ansiedad, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o la epilepsia. Para hablar de este tema nos atiende el doctor Jorge Máñez, que es neurólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre e integrado en el Instituto de Neurociencias Vitas. Doctor Jorge Máñez, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juanfran? Encantado de acompañaros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Feliz año, ¿eh? Y esas cosas. Igualmente. Bueno, para nosotros un auténtico placer charlar contigo como siempre. Oye, primero que nada, relación ansiedad y cerebro. ¿Cómo influye la actividad del cerebro en la aparición y el mantenimiento de los trastornos de ansiedad? Pues mira, es una relación compleja y bilateral, porque por un lado tenemos que cuando un paciente tiene ansiedad primaria, digamos lo que se conoce como un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, que no por una situación concreta estresante, que eso es una respuesta natural del cuerpo, sino por un manejo en general malo de la incertidumbre, pues los pacientes tienen una gestión inadecuada de las emociones. Eso depende de estructuras nerviosas, depende del cerebro, porque al final la conducta, el comportamiento, lo que somos, está en el cerebro. ¿Qué ocurre? Que estos pacientes con ansiedad a menudo acaban en la consulta al neurólogo porque la propia ansiedad genera síntomas que se interpretan como consecuencia de una enfermedad neurológica. Por ejemplo, paciente con trastorno de ansiedad generalizada, que como la ansiedad no deja funcionar bien su cerebro, no deja que tenga bien la atención, la concentración, acaba teniendo secundariamente despistes o fallos de memoria. Y entonces se plantea que a ver si es que me pasa algo, si tengo un tumor, si tengo un ictus, si tengo incluso, dependiendo de la edad, un principio de deterioro cognitivo, un posible Alzheimer. Y al final la ansiedad es la responsable de todo esto. Luego, por otra parte, lo que puede ocurrir es que en un paciente que nunca había experimentado ansiedad, de repente empieza a tener miedos, una mala gestión de las expectativas del mañana, de la incertidumbre, y esto puede a veces ser una patita que asoma por debajo de la puerta, una primera sintomatología de una enfermedad que sí que es primariamente o esencialmente neurológica, y ser consecuencia pues o de una lesión cerebral que afecte al córtex prefrontal o de una esclerosis múltiple con lesiones que afecten a estos circuitos o de algunas enfermedades neurodegenerativas, y no es excluyente, sino que es parte de la enfermedad. Por tanto, lo primero, si yo nunca he tenido ansiedad y de repente me noto un cambio en mi conducta, en mis emociones muy relevante, es lo más probable que al final sea un trastorno de ansiedad primario y acabe manejado por profesionales de salud mental, psiquiatría, psicoterapia, psicólogos clínicos, etcétera. Pero tendré que plantearme, ostras, si a mí esto nunca me había pasado, igual es que mi cerebro ha cambiado. Y si mi cerebro ha cambiado, puede ser porque hay alguna lesión y tendré que ir al neurólogo a que esto me lo miren y descartemos con una prueba de imagen, un TAC, una resonancia, que no ocurra, no me esté pasando algo concreto. Doctor, en esa prueba de imagen en la que mencionas, ¿pueden existir diferencias en el cerebro de las personas con ansiedad crónica frente a quienes no la padecen? Sí y no. Es decir, sí que se sabe que los pacientes con ansiedad, al igual que los pacientes con depresión o con otros trastornos digamos, de la esfera afectiva, de la conducta, etcétera, el cerebro funciona distinto, y en determinadas resonancias especiales, lo que se llama resonancia magnética funcional, cuando se comparan grupos grandes de pacientes con ansiedad versus controles sanos, por así decirlo, se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Pero aquí estamos en el ámbito de la investigación. Si tú vas a
al hospital y te hacen una resonancia, digamos, clínica, no van a encontrar en el paciente individual, no te va a salir que tienes ansiedad y por qué tienes ansiedad. Sí. Solo en algunos casos se podrá excluir una lesión que sea responsable de ese cambio de conducta. Pero eso será muy excepcional. Claro. Pero en el trastorno de ansiedad generalizada, en la ansiedad primaria, digamos, en la ansiedad, para entendernos, la enfermedad psiquiátrica pura, no va a haber en una resonancia, en un TAC que me hagan en tal o cual hospital, no me va a salir que sí, mira, es que tienes ansiedad porque esta sombrita que sale aquí en la resonancia, Claro. o porque en tal analítica tengo la serotonina baja o alta. Esos son mitos que no están en la práctica clínica habitual. Entonces, doctor, ¿qué tipos de pruebas o herramientas de diagnóstico pueden identificar mejor la relación entre ansiedad y problemas neurológicos subyacentes? Pues la prueba de imagen es lo fundamental a la hora de descartar que esa ansiedad sea consecuencia de otra enfermedad. Y a veces un electroencefalograma también es útil. Hay algunos tipos de epilepsia en el que la actividad cerebral anormal persistente o medio persistente o determinadas crisis, cuando es ya de forma en episodios puntuales, pueden generar episodios de ansiedad aguda, como de crisis de pánico, de miedo, de desazón, de malestar, y la solución de eso es el tratamiento antiepiléptico, porque realmente esos episodios de ansiedad muy puntuales, muy autolimitados, son, digamos, una forma de expresión clínica de la epilepsia. Esto, insisto, sigue siendo excepcional. No quiero aquí transmitir la idea de que cuando uno tiene ansiedad, lo más probable es que tenga una enfermedad neurológica. No, para nada. Es lo excepcional. Lo que es, de cara a transmitir una idea general, diría más bien lo contrario, que en el contexto de la ansiedad crónica, la ansiedad generalizada, se pueden tener muchos síntomas, digamos, neurológicos, falta de atención y concentración, dolor de cabeza, mareo, hormigueo, inestabilidad, que forman parte del propio cortejo, abanico de síntomas de la ansiedad y que no se deben a que además se tenga una enfermedad neurológica o una lesión cerebral o medular o el oído, por ejemplo. Claro, entonces, doctor, podemos también destacar o relacionar que en pacientes que tengan problemas neurológicos, la ansiedad se tratará de forma diferente, ¿no? Por lo común. No necesariamente. Al final el tratamiento de la ansiedad generalmente tiende a ser multidisciplinar, con los psicólogos, con la psicoterapia cognitivo-conductual, con ajustes, adaptaciones del estilo de vida, ejercicio físico y por supuesto también con tratamiento farmacológico supervisado y guiado y pautado por un especialista en salud mental, en este caso por un psiquiatra. A veces también lo podemos hacer los neurólogos, pero el tratamiento será el mismo. Lo que sí que es cierto es que puede llegarte a una consulta de neurología un paciente con ansiedad que lo que consulta inicialmente es por una serie de síntomas que él interpreta como parte de una enfermedad neurológica por descubrir, y es en consulta cuando le planteamos, bueno, vamos a hacer una serie de pruebas para descartar, pero que sepas ya desde el inicio, ya desde la primera consulta, que lo más probable, por el conjunto de síntomas que tienes y en el tiempo que se han ido desarrollando, que sea la ansiedad la que está detrás de todo lo que tú notas. Sí, señor. Doctor, el ejercicio físico y la meditación pueden proteger un poquito a las personas con ansiedad, ¿verdad? Puede ayudar, sí, pero no quiero mandar el mensaje equivocado o banalizar el trastorno de ansiedad como una cuestión de que, oye, mira, esto es que tienes que tomarte las cosas de otra manera, tienes que hacer meditación. Por supuesto, son cosas eso complementarias ayuda, que pueden ayudar, pero el trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad neuropsiquiátrica como lo pueda ser la epilepsia, como lo pueda ser el Parkinson o como pueda ser el Alzheimer. Y igual que a un paciente de Alzheimer no dirías, ay, fíjate más, que no te fijas, que mira que no acordarte de esto, no, sino que sabes que eso es así porque el paciente no puede. En un paciente con ansiedad, los episodios de pánico o parte de la sintomatología no depende de ellos.
Entonces, doctor, ¿cómo afecta el diagnóstico de un trastorno neurológico al bienestar emocional? ¿Y qué herramientas se pueden utilizar para mitigar o intentar mitigar esta ansiedad? Que, como usted bien dice, no se trata de irnos a dar un paseo ni hacer un poco de meditación zen. No, esto es una cosa importante y es un trastorno importante. Claro, es algo que se tiene que tomar en serio, sobre todo cuando va cronificándose y va haciéndose persistente en el tiempo, porque este es un problema habitual con los trastornos de ansiedad, que es que se tiende a intentar autotratarse, a buscar factores externos como la causa de la ansiedad, como que siempre parece que no, mira, ahora cuando pasen exámenes, ¿no? Ahora cuando pase el trimestre y los impuestos en una gestoría, por ejemplo, o sea, como se buscan excusas, que es lo que causa la ansiedad, cuando es lo más probable es que después de un trimestre viene otro y después de unos exámenes vienen los siguientes. O sea, es muy difícil cambiar el entorno y hay que plantearse, igual soy yo al que me pasa algo por el que no puedo hacer frente a lo que por otra parte antes sí que hacía frente y que más o menos no voy a poder cambiar, porque la realidad es que estamos sometidos a una vorágine vital, profesional, personal, que no es fácil de cambiar. No nos podemos ir al Tíbet a meditar, tenemos que seguir yendo a currar y a por los niños y todo. Doctor, y en caso de duda, a acudir a Vitas, ¿verdad? Acudir al especialista y que hagan las pruebas pertinentes para... Desde el servicio de neurología en Vitas estamos siempre abiertos a al menos inicialmente ayudar, orientar al paciente con ansiedad y con sintomatología neurológica, para primero descartar otras causas y luego orientar un tratamiento, claro. Pues, doctor Jorge Mañez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, integrado en el Instituto de Neurociencias Vitas. Como siempre, Jorge, un auténtico placer charlar contigo. Y gracias por aportar este puntito de luz a esta dicotomía tan importante como es ansiedad y cerebro. Jorge, un auténtico placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo, Juanfran, a vosotros. Adiós. Y como siempre os digo, el Grupo Vitas, integrado por 20 hospitales, 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias, 12.600 profesionales, como en este caso el doctor Jorge Mañez, que conforman Vitas, lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Como siempre os decimos, Vitas, vivir para cuidarte.